Buenos días chicos, ahora vamos a tocar el tema de las proyecciones solares. Proyecciones solares en general en español se le llaman cartas solares, gráficas solares, proyecciones solares, en inglés es sun chart, ¿no? Simplemente es una representación en dos dimensiones de algo que sabemos que está en tres, ¿no? Y lo que se está representando en dos dimensiones es el recorrido del Sol sobre la bóveda celeste, sobre la semiesfera, la cúpula que tenemos encima de nosotros, por ahí recorre el Sol, y eso nosotros lo vamos a representar en un plano de dos dimensiones, ¿no? Es, por ejemplo, ¿no? Unas cartas o proyecciones del planeta son estas, ¿no? Las clásicas, de alguna manera, lo que es una proyección esférica, ¿no? Que es bastante real, pero que no deja leer muy bien a los costados, ¿no? Porque está todo medio apretado. Una proyección polar del planeta, ¿no? Con Groenlandia, en fin, esto es Siberia, todo lo que es Norteamérica y Escandinavia, y o esta típica proyección cilíndrica del planeta, ¿no? En donde la esfera la convierten primero en un cilindro y luego lo abren y son, como les digo, representaciones en dos dimensiones de algo que sabemos que está en tres. Pues no podemos andar todo el tiempo con algo esférico tratando de explicar las cosas o de ubicarnos. Entonces acá uno ubica latitud, longitud rápidamente y tiene una idea aproximada, porque cuando uno generalmente despliega o pone en dos dimensiones algo que está en tres, generalmente deforma un poco, ¿no? Entonces hay diferentes formas de graficar lo que está en tres dimensiones en dos. En este caso, nuevamente, las típicas son vistas polares, o sea, desde arriba, desde abajo, o vistas cilíndricas, ¿no? Lo mismo vamos a tener para lo que es el Sol. O sea, lo que tenemos en este caso es una semiesfera, a diferencia de un mapa que es el planeta. Esto lo que vamos a hacer es una proyección de la bóveda celeste, o sea, del cielo. Ya sabemos que encima nuestro no es que haya una bóveda en sí misma, pero la percepción y la forma como recorren los astros es como si hubiera una semiesfera sobre la cual hacen recorridos, eh, digamos, dentro de ella, ¿no? Entonces, el Sol es una estrella más, ¿no? Solo particular porque nosotros damos vueltas alrededor de él. Va a ser graficada, y cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en un día de equinoccio que sale justo por el este, el Sol comienza a subir por acá, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver desde arriba? Pues lo vamos a ver como justamente una línea, ¿no? Bastante gruesa, la vamos a dibujar, donde nos está diciendo más o menos, muy aproximado, esto es, según que también lo hagamos, es súper aproximado, cómo es que el Sol justamente va yendo hora por hora y va recorriendo, y seguramente en la tarde se va a ocultar por acá, ¿no? Si esto sigue. Y en una vista, en este caso cilíndrica, de alguna manera también, o sea, se va a graficar. El Sol va a ir subiendo en altura, en ángulo de altura, acuérdense lo que era el ángulo de altura. Y en este caso el azimut, ¿no? Va a salir con un azimut de 90, cero era el norte, ¿no? El azimut es 90, y luego el azimut va a ir decreciendo, ¿no? Va a llegar a cero al mediodía porque el Sol va a estar por acá, acá, y luego el azimut va de 360 para en retroceso hasta, y se oculta en el menos 90 o en el 270, ¿no? Esto lo vamos a ir a ver un poquito más adelante. La cosa es que todo esto que hace el Sol acá, sobre esta vista tres dimensiones, nosotros la vamos a poder ver mucho mejor, mucho más rápido, y graficar nuevamente sobre una proyección. En este caso, nosotros vamos a usar las proyecciones polares. Una proyección polar es como si la estuviéramos viendo desde el cenit. Es algo irreal en sí, porque no es que haya pues una bóveda celeste, pero es como si lo viera, graficamos esa bóveda celeste y hacemos una vista como si la viéramos desde arriba. Proyecciones polares, ¿no? Esto es un poco lo que se grafica. Y proyecciones polares hay, por ejemplo, la esférica, hay proyecciones polares equidistantes, hay proyecciones polares, la otra muy conocida es la estereográfica. Hay, y están las cilíndricas, que son muy útiles en latitudes que están fuera de los trópicos, ¿no? Cuando nosotros tenemos una latitud dentro de los trópicos, la cilíndrica se hace muy incómoda, porque a veces va al norte, a veces al sur, entonces se parte, ¿no? La cilíndrica. Eh, Esto es un poco la polar, ¿no? Esta es una vista en 3D de algo, digamos, que está en verdad, ¿no? Un día cualquiera, la sombra. Entonces, nosotros, si esto lo proyectamos sobre el piso,
al final podemos tener una idea de todo el año con respecto a lo que era la proyección, ¿no? Esto simplemente para dar una idea de lo que significa la proyección solar y cómo las partes altas de acá, ¿no? De las 12 del día del verano, por ejemplo, están más cerca pues al cenit, a la parte más alta de la bóveda celeste. Como les decía, proyecciones polares hay muchas, pero las más conocidas, la que más se usa sobre todo digamos, en las partes muy al norte es la estereográfica, pero la equidistante es una bastante equilibrada que se usa bastante también. Nosotros vamos a trabajar principalmente con esa. La esférica vendría a ser una vista bastante real desde arriba, pero claro, tiene la ventaja de que se lee bien el recorrido del Sol, pero la información que está en los primeros 30 grados o hasta 45 grados es está como muy pegada, ¿no? Entonces, cuando la equidistante te da la misma información, se deforma a propósito para que los ángulos de altura tengan una misma distancia entre ellas, por eso se llama equidistante. Y la estereográfica es un poco una proyección bastante lógica geométricamente, pero que de alguna manera le da más importancia al sol bajo, ¿no? Porque más bien acá salen más amplias los ángulos bajos de altura, acá más bien salen muy pequeñitos los ángulos bajos. Nosotros, como les digo, estar cerca del Ecuador, nos conviene esta y evitar la cilíndrica. Hay una página web que les he dado para que vean las diferencias entre proyecciones. Esta acá que es del doctor Andrew Marsh. Está el vínculo, creo, ahí los he colgado en el aula virtual. Ponen el plano acá para que sea el plano del mundo, es bien útil, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos rápidamente a Lima, hacia el ojo, y esto es, por ejemplo, cómo recorre el sol en Lima, ¿no? Como en las mañanas sale por el este y se oculta por acá. Esto es una esférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de las 6 de la mañana, que acá ni se ve, a 6, 7, 8 de la mañana, ya 2 horas que ha salido el sol y todo está muy pegado, ¿no? Entonces, esta es muy bonita porque da una idea realmente, es como si estuviéramos viendo el recorrido de manera paralela, ¿no? Es una vista ortogonal, le llaman esférica también. Pero miren cuando ponemos la equidistante, la información es exactamente la misma, pero se ve mejor pues las 6, las 7, las 8, las 9, o sea, se ve un poco mejor todo lo que sale. Miren, por ejemplo, acá, acuérdense, en el equinoccio al mediodía, el sol está por acá. ¿Cuánto? Igual que la latitud de Lima, son unos 12 grados, ¿no? Entonces uno puede leer acá los 10 grados más 2, ¿no? Y si nos vamos a Londres, ¿se acuerdan? Miren cómo el sol eh, cambia un poco su recorrido. El verano es larguísimo. Ellos están en Londres bien al norte, con lo cual el sol se tira todo el año para el sur, salvo en las mañanitas y en las tardes de verano, que hay un poquito norte. Y en el invierno, ¿no? El día muy cortito, máximo 15 grados, sale el sol por acá desde el este, se oculta hacia el oeste, o sea, se ve todo lo que se tiene que ver, se puede plotear, o sea, se puede ver un poco el ángulo, perdón, los ángulos de azimut, de altura, ¿no? Y de una sola vista. Esto lo vamos a ver dentro de un rato. Y lo que les comentaba, ¿no? Por ejemplo, como este es un profesor australiano, si ustedes se van, por ejemplo, a Sydney, a la parte baja, y ven una vista, lo que les decía, la que no vamos a trabajar, que es la cartesiana, que es la cilíndrica, es muy útil porque, claro, todo el año acá en Sydney, el sol, o en Sydney, en Melbourne, el sol está al sur al mediodía, ¿no? Perdón, al norte, ellos están al sur, entonces el sol se tira al norte. Entonces, sale muy bien porque te permite ver hacia, en este caso está viendo hacia el norte, y, y claro, tienes una vista cilíndrica, acá has agarrado la bóveda celeste, la has convertido en un cilindro y la has abierto, entonces se ve muy bien, ¿no? Pero si nosotros vamos a Lima acá, miren lo que pasa cuando ya entras en la zona tropical, acá claro, buena parte del año está al norte, pero hay una parte que está al sur, entonces el sol sale por acá y aparece por acá, entonces se complica mucho la cilíndrica, ¿no? La cilíndrica nuevamente es útil cuando estás fuera de la zona ecuatorial, o sea, fuera de la zona tropical, por ejemplo en Santiago de Chile, en Buenos Aires, ¿no? Sudáfrica, ahí es útil esta proyección. Nosotros no vamos a hacer esa, vamos a usar la equidistante, que se parece mucho a la estereográfica, mucho, y se usa igual si uno
sabe qué hacer con la estereográfica, la lectura y los ejercicios son iguales a lo que es la equidistante, que es la que vamos a ver. Nuevamente, esto ante todo me dice dónde está el Sol en cualquier momento del año, ¿no? Si yo estoy acá en Lima y quiero saber dónde está el Sol en las tardes de invierno, yo puedo poner, por ejemplo, invierno, acá junio, en la tarde. Entonces acá, por ejemplo, a las 3:30, 4 de la tarde, yo puedo ver que acá estamos en la estereográfica, la equidistante. No se ve muy bien, pero acá está a unos 30 grados de altura el Sol, ¿no? Y con respecto al norte, la azimut estaría a menos 10, 20, 30, 40, 50. Menos 50 de azimut, o sea, uno mira al norte, si este es tu norte, menos 50 para acá, hacia la izquierda, ¿no? Hacia el oeste, y 30 grados con respecto al horizonte, ahí está el Sol, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, es muy simple, ¿no? Es una carta de Sol. Ahora, estos 8 que ven acá, es lo que decíamos, nosotros hacemos unas líneas para simplificar. Estos son los analemas, ¿no? Es lo que les decía principalmente, es un poco porque al ser el movimiento solar sobre digamos, el movimiento de traslación no es exactamente circular, sino ligeramente elíptica, lo que sucede es que el planeta no va siempre a la misma velocidad, ¿no? Por atracción de cuerpos va un poquito más rápido cuando está más cerca. Entonces ahí hay unas aceleraciones y desaceleraciones del movimiento de traslación que hace que esto no sea una línea, sino ligero 8, pero es para lo que es, para lo que vamos a usar, para tomar decisiones de arquitectura, de orientación, de diseño para soles, esto realmente para sacar una sombra, un volumen, es súper, súper aproximado, ¿no? A lo más se movería pues unos 2 o 3 grados, quizá un poquito más, 2, 3 grados no implican prácticamente para efectos de diseño mucho, ¿no? De todas maneras, si tienen la proyección con los analemas, en buena hora, pero si no, no es necesario, ¿no? Regresando acá, esto nuevamente es una vista polar o superior, ¿no? de la proyección. Esta sería la esférica. Esta es, como les decía, bonita porque es muy real, pero no es un instrumento muy, muy útil porque es útil para entender cómo se mueve el Sol, pero no me permite leer claramente lo que hay acá abajo porque toda esta información está muy pegada, ¿no? Y si vemos esta vista desde un costado, de oeste a este por decir, y fuera de la bóveda celeste, cosa que nuevamente es una abstracción, porque nosotros no es que podamos salir de acá, ¿no? Nosotros estamos siempre en el medio, y si nos movemos con todo y bóveda, porque nosotros el Sol está tan lejos que así cojamos un automóvil y vayamos a toda velocidad, el Sol nos sigue, ¿no? Entonces nosotros somos infinitamente pequeños y estamos acá, ¿no? Pero si viéramos esto de costado, estos arcos de círculo se verían como líneas, ¿no? Estos son el solsticio de verano en sur, en el hemisferio sur, este es el equinoccio, este es el solsticio de invierno, y desde arriba un círculo, ustedes saben, un círculo, si estuviéramos en el ecuador, serían círculos, digamos, perpendiculares con respecto al eje al plano de la Tierra, eso serían también líneas, ¿no? Pero como estamos en este caso no sé si esto es de Tacna o de Lima, está un poquito inclinado al norte, entonces esos círculos se inclinan un poquito y los percibimos como secciones de elipse, ¿no? Son como unas elipses, acá no se ve la continuación de la elipse porque es la noche, ¿no? Entonces rápidamente esta nuevamente es lo que les decía, para que vean, para comparar un poquito, ¿no? Esta vista que es la vista lateral, ¿no? De la proyección esférica u ortogonal, ¿no? Nosotros por ejemplo a las 6:30 de la mañana en verano y el sol salió casi una hora antes, ¿no? Esto es en la localidad de Tacna, latitud -18, o sea, hace una hora que ya salió el sol, ahí sí lo podemos ver bien, pero en la vista superior, si queremos sacar el ángulo de altura, estos son los ángulos de altura, pues 90, 80, 70, 60, acá están, ¿no? 60, este de acá, la línea 0, el punto 0 es este de acá, a ver si se ve acá eh, esto es un adorno que está por fuera, ¿no? Pero, digamos, es difícil ver el ángulo de altura acá, ¿no? El norte lo ponemos para arriba, ¿no? Así se lee siempre. Lo habíamos puesto así porque era compatible con la vista, esto se arma generalmente de arriba abajo, pero generalmente el norte se pone finalmente para arriba. Miren la equidistante, sí como deja leer mejor esta hora, ¿no?
El equidistante sí se nota que el Sol a las 6:30, por ejemplo, de febrero, si no me equivoco era la posición del Sol, 21 de enero a las 6:30, ¿no? Entonces enero acá es igual a noviembre, 6:30 de la mañana es acá, 6, 7 acá. Entonces acá sí podemos ver que el Sol está pues a unos 0, 10, 12 grados más o menos de altura, y el azimut es, contando el norte 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 es el este, 100, 107, 108, ¿no? Entonces el Sol está del este un poquito al sur, ¿no? Unos 18 grados al sur del este, o sea, su azimut es menos 108 más o menos, y su, su altura es más o menos unos 13 grados, ¿no? Cualquier duda lo vamos a repasar nuevamente y lo vemos en clase, ¿no? Esto sería en la vista, la que no vamos a usar porque nuevamente se ve un poco fea, ¿no? Esto que, por ejemplo, en enero el sol sale por acá, se va acá, y cerca al mediodía hace una cosa media rara y aparece por acá. Esto todo tiene lógica, pero no es muy, agradable trabajar así. Luego hay relojes solares o proyecciones nomónicas. Hay también cualquiera de estas proyecciones al final de estas diapositivas. Las diapositivas las voy a colgar también para que las vean. Hay un vínculo a un registro donde pueden sacar todas las proyecciones del Perú, o también lo pueden hacer con la página de Andrew Marsh, ¿no? Nosotros nos quedamos con esta, ¿ya? Que es la equidistante. Con esta vamos a trabajar y ahora rápidamente vemos nuevamente cómo leer esta proyección, cómo sacar la ubicación del Sol, eventualmente cómo saber cuántas horas le cae a una fachada y finalmente cómo rápidamente sacarle sombras a un volumen, a un edificio. Esto es algo muy rápido y para un segundo video y aparte, mejor para no juntar tanto, vemos algo que es un poco más complejo, que de alguna manera se va a ver un poco por encima, pero lo vamos a tratar de usar en el trabajo práctico, ahí sí, con calma, con crítica, esto que es el diseño de parasoles, ¿no? A ver, esta proyección es una proyección nuevamente equidistante, ¿no? Uno lo saca rápidamente porque es una vista polar desde arriba, es equidistante porque acá ven, ¿no? Que las distancias entre los ángulos de altura son iguales, o sea, es una vista un poco deformada, no es una vista real que exista, sino la hemos deformado un poquito, pero la información que hay del recorrido del Sol es de alguna manera correcta. Ustedes saben, en la realidad estos recorridos son paralelos, por eso se deforma un poco acá. Esto creo que se ve fácilmente acá, ¿no? O sea, una vista real desde arriba sería la vista esférica, ¿no? Esto sí es como se vería el Sol, el movimiento del Sol en cualquier localidad, ¿no? Así se vería en la realidad, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Son como líneas bastante paralelas, entre comillas. Están ahí estos son un poquito las secciones de elipses. Cuando yo la convierto en equidistante, esto se deforma un poco, pero esa deformación no quiere decir que la información que me dé de ángulo sea errónea, simplemente que se deforma un poco, pero la información es correcta, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es para Lima, y no porque diga acá, ¿no? Sino porque si se dan cuenta, el Sol sale por el este en los equinoccios, comienza a subir, y al mediodía, ¿dónde está las 12? Las 12 está más o menos con respecto al cenit, este es el punto más alto, la línea cero es el horizonte, y a las 12 del día el Sol está más o menos con respecto al cenit a unos 12 grados, ¿no? Acá hay 10 hasta acá, y más un par de grados 12. O sea, esta proyección me puede servir para cualquier parte del planeta que esté a 12 grados al sur. ¿Y por qué al sur? Porque si se dan cuenta, esto está todo tirado para el norte. O sea, uno puede deducir de dónde es la proyección viendo rápidamente el equinoccio. Como entenderán, de acá, que es las 12 del equinoccio, a las 12 de cualquiera de los dos solsticios hay 23 grados y medio, ¿no? Si uno cuenta acá, acá hay 10 grados, ¿no? Acá hay unos 7, 8, acá hay unos más o menos 6, ¿no? Y acá hay unos 8 y me va a salir los 24 grados, 23 y medio. O sea, y de acá para acá también hay 23 y medio.
¿no? Entre las 12 del solsticio de verano y las 12 del equinoccio. Entonces, esto es una vista, como les digo, polar, equidistante. Está la representación de los meses, cómo recorre el Sol cada mes, ¿no? Junio, acá es julio, agosto, septiembre, que es equinoccio, octubre, noviembre, diciembre, que para nosotros es el verano, día más largo, comienza el verano, enero, febrero, marzo, otra vez equinoccio, abril, mayo, junio, y así. Está yendo y viniendo todo el año tras año, ¿no? Y acá me dice la posición del Sol, por ejemplo, el 21 de enero a las 4:30, 21 de enero a las 4:30, el Sol está justo acá. Entonces, si uno tiene interés en saber en las tardes de enero, ¿no? A las 4:30 más o menos dónde está el Sol, uno no puede decir, está por allá, ¿no? Tiene que dar datos numéricos. Y no sé si se acuerdan, acá teníamos una calculadora solar que... ¿Dónde está? Acá está la de los ángulos. Lo vimos la clase pasada, ¿no? Que para Lima, por ejemplo, a las 4:30 de enero nos da un valor, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuánto más o menos es acá en Azimut? Como ya es la tarde, es negativo, porque ya se fue al oeste. Más o menos hay 107 grados, menos 107 grados, esto es menos 90, menos 100, menos 107, más o menos, ¿no? Ahí se nota que es menos 100, menos 110, entonces menos 5 está por acá, menos 107 aprox, ¿no? Y en altura, ¿cuánto está? 10, 20, 25 más o menos, ¿no? Entonces eso lo vemos en el ángulo de altura, ¿no? Que es ahí, 25. Y la tablita en Excel me decía más o menos 4:30, no lo he puesto mal ahí. Las 4:30 es acá. No se ve muy bien, pero es menos 106.6, o sea, menos 107 y 25.02. O sea, en el fondo podría verlo acá, pero acá es mucho más rápido y me da una idea de cómo se va moviendo. Y es una plantilla todo el año, ¿no? Es hora por hora, que son estas las horas, ¿no? Y mes por mes, que están las de acá. ¿No? Cualquier duda así, igual lo vemos con calma en en la clase sincrónica, o si no, vuelven a ver el video con calma, ¿no? Ahora, otra cosa interesante de esta proyección es que, por ejemplo, en Lima nuevamente tiene un edificio, esta es su planta, la planta está orientada al norte, ¿no? Ojo, este edificio para la proyección, ¿no? Todo Lima está acá metida, ¿no? Por ejemplo, Ica es menos 14, o sea, si yo me voy a Ica, cuando llegue a Ica, el Sol, todo esto se va a mover 2 grados para arriba, o sea, se va a mover un poquito para acá. O sea, quiere decir que cuando llegue a Ica, el Sol ya va a estar por acá seguramente, o sea, si voy a toda velocidad, ¿no? Si voy a un avión en Ica y llego en 20 minutos, pues el Sol se va a mover, o sea, digamos, es imperceptible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este edificio es infinitamente pequeño y está ubicado al medio, siempre. O sea, este edificio y nosotros, con respecto a la proyección, estamos siempre al medio. Entonces el cenit está encima de nosotros, por eso está acá encima, ¿no? Y nosotros, como les digo, corremos a toda velocidad y nos corremos con todo y proyección, ¿ya? Si hubiera teletransportación, algo así, y aparezco en Nueva York, ahí sí pues el Sol se movería pues igual a la diferencia de latitudes, ¿no? Se movería 12 más, no sé, Nueva York debe ser unos 40 grados, unos 50, 60 grados se movería el Sol, pero eso no existe, pues, ¿no? Así que por ahora. El tema es que nosotros este edificio lo tenemos al medio, es infinitamente pequeño y queremos saber cuántas horas de sol le cae a la cara A, por ejemplo. Una cara que está mirando, si el edificio está acá, está mirando bastante al norte, está mirando de hecho 20 grados hacia el este, o sea, está mirando hacia acá, ¿no? Entonces, como ese edificio está mirando para allá y el edificio está al centro, yo simplemente sé que su fachada va a recibir el sol de la parte, tras una paralela, ¿no? A la fachada del edificio, que pase por el centro, que es donde está el edificio. Y yo sé, por ejemplo, que en diciembre prácticamente no le va a caer ni una hora de sol a la cara A. En enero le va a caer poquitísimo, algunas horas en la mañana, pero muy por encima. No es que va a entrar seguramente por la ventana. Febrero le va a caer un poquito más, hasta el mediodía, de hecho. En marzo le va a caer desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pero
estas horas ya están bien arriba, ¿no? No molestan mucho. Estas horas van a molestar, ¿no? Seguramente, porque vienen un poquito así con cierta inclinación, se van a querer meter por los vanos, si es que hay vanos en esta fachada. Y más bien en invierno le va a quedar todo el día, ¿no? Desde que salga, si es que está despejado el día, lógicamente, ¿no? De repente tengo un edificio al frente y no le cae, pero en principio podemos tener una idea de cuándo le podría o no caer el sol en función de las obstrucciones o de la nubosidad que podría haber, ¿no? Pero así, rápidamente, ¿no? Si vemos una cara, esto por ejemplo es una idea de cuándo le cae en enero, cuándo le cae en junio, ¿no? La cara B, que es una cara que da bastante al este, ya se imaginarán, le cae todas las mañanas de todo el año, ¿no? Y como está un poco al sur, y el sol en verano se inclina un poquito al sur, ¿no? Verano no, ¿no? Verano también es marzo, ¿no? La época calurosa es toda esta, ¿no? Pero en todo caso, noviembre, diciembre, enero, sí está bastante al sur. Entonces le va a caer más horas en enero, en diciembre, ¿no? En marzo ya prácticamente le cae un poquito menos horas, ¿no? Más le cae en la tarde a la otra cara. Todo lo que no le cae a esta cara, le comienza a caer a la otra, ¿no? Y todo lo que le caía a esta, mientras le cae a una, no le cae a la opuesta, ¿no? Y viceversa. Pero trazando una línea por el centro, que es donde está el edificio, paralela a la cara del edificio, te da una primera idea de que cuándo le cae sol y cuándo, qué horas de cada mes, ¿no? Le cae sol y cuántas horas de cada mes no. Entonces, una buena orientación, uno puede suponer que es esta, sí, bastante buena, porque no solamente que le cae menos horas en las tardes de verano, sino que estas son bastante controlables con aleros pequeños, ¿no? Realmente, ojo, digo buenas en climas cálidos, ¿no? En climas cálidos hay que tratar de evitar siempre el este o el oeste, porque ahí sí nos entra un sol acá por lo menos con mucha. Este sol, miren, tiene 15, 20, 30 grados de incidencia, son las 8 de la mañana, es un sol fuerte, a las 9 viene con 45, 40 grados. Es un sol que es difícil de controlar, salvo que no sea con elementos densos, ¿no? Persianas o aleros muy grandes. Y por último, por ahora, el tema del arrojo de sombras. Eh, es relativamente sencillo, yo creo que hasta con sentido común alguno ya se puede animar a hacerlo, pero imaginemos que queremos sacar la sombra de las 10 de la mañana del 21 de agosto, ¿no? Y tenemos esa proyección. Ojo, la proyección ya la tenemos, ¿no? La podemos tener impresa en la computadora. Nosotros sabemos que cualquier software, ahorita AutoCAD, Revit, el SketchUp, sacan sombras rápidamente, ¿no? Pero si tú estás bosquejando recién, queriendo hacer un edificio y pensando en el volumen, pero también pensando qué va a pasar al lado del volumen, por ejemplo, un hotel de 10 pisos con una piscina, ¿no? Con esto uno puede rápidamente bosquejar, rápidamente, teniendo ángulos al ojo, ¿no? En vez de poner un norte, pones esto, ¿no? Esto que sea un norte. Puedes ver en qué momentos el edificio arroja sombras en las tardes de verano, al mediodía de verano. Sería un crimen, pues, poner una piscina en un sitio donde le cae, donde el edificio se arroje el mismo sombra a su piscina, ¿no? Que es algo muy común, ojo, aunque parezca mentira, ¿no? Y eso es algo que no puede pasar, ¿no? O uno está planteando un edificio alto, por ejemplo, y quiere hacer una plaza al exterior del edificio. eh, Imagínense ustedes Lima, ¿no? Donde el sol en los meses más fríos se inclina al norte y los días que sale sol al norte es agradable que te caiga un poquito de sol, ¿no? Entonces, si tienes un edificio muy grande, muy alto, la sombra del edificio va a dar al sur. Y al sur además te cae el viento, ¿no? Entonces, en invierno vas a tener sombra y viento. Y en los meses de verano, por lo menos en algunos meses de verano, cuando sale el solcito, pues en octubre, noviembre, diciembre, enero, ahí lo que vas a buscar es sombra. O sea, a nadie se le ocurriría pues poner un espacio de uso al sur de un edificio alto, ¿no? Y ya me dirán ya, o sea, cantidad de ejemplos donde estás en un espacio, en la Ricardo Palma del Cuadrado, en la el tangente en el restaurante de la Católica, pues están al sur, ¿no? Entonces te mueres de frío en invierno y el día que sale el sol estás en sombra y en verano es imposible porque está que te cae. En fin, esas cosas no deberían ocurrir, ¿no? Si uno haría rápidamente este, unas cuantas, ¿cómo se llama? No es que vas a hacer otro edificio, pero es que ya plantea pues el espacio al otro lado o ya simplemente ponle sombra en verano de arranque antes que tengas que estar poniendo sombrillas, que es lo que terminan haciendo.
los propios alumnos, así poniendo parches al proyecto, ¿no? Bueno, en fin, entonces el sol a las 10 de la mañana, el 21 de agosto, está agosto, 10 de la mañana, el edificio nuevamente está al centro, es infinitamente pequeño. Eh, ¿Qué sabemos de la sombra de un edificio? Que va a ser más grande la sombra cuanto más alto sea el edificio, o sea, necesitamos conocer su altura, evidentemente, esto está a escala. El edificio lo podemos dibujar acá, lo podemos dibujar en cualquier lado, ¿eh? Porque los rayos son paralelos. A esta hora todos los rayos vienen del mismo sitio, ¿no? O sea, si el Sol está así, todos los rayos, teóricamente, vienen en ese sentido, de cualquier sitio, ¿no? O sea, todos, ¿no? Cuando el Sol se mueva, los rayos vendrán desde otro lugar, ¿no? El, el tema es que en ese momento el Sol va en ese sentido. El Sol apunta siempre hacia el centro. Y como apunta hacia el centro, por lo menos sabemos hacia dónde va la sombra del edificio en una mañana de agosto, o sea, una mañana fría, ¿no? Lo más probable es que en agosto en Lima esté nublado, pero imaginémonos que esto sea pues en Chosica, ¿no? Y necesitamos ahora saber de qué tamaño es la sombra, ¿no? Y dijimos, ¿de qué depende el tamaño de la sombra? De la altura del edificio y evidentemente del ángulo del sol, del ángulo de altura del sol, o sea, el ángulo eh, que tiene con respecto al horizonte. ¿Dónde se lee eso? En la proyección, ¿no? O sea, esto es 0 grados, ¿no? Este es el horizonte, 10, 20, 30, 40, 51, 52, ¿no? Si alguien dice 51, 52, 53, no pasa nada. Si dice 50, sí, estás mal, pues porque no es 50, ¿no? Pero bueno, si están haciendo un bosquejo, pueden trabajar con 50 al ojo, ¿no? Dices, pucha, pero ahí necesito un transportador, ¿no? Aquí está, pues, ¿no? 50 es acá, ¿no? O sea, 0, 10, 20, 30, 40, 50. Es más o menos esta inclinación con respecto al horizonte. O sea, es al ojo. Dices, no, entonces, pero va para allá. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50. Acá, ¿no? Entonces, ese 50 o 52, para ser más exacto, lo pongo en la parte alta para ver de qué tamaño es la sombra de ese edificio. Este tamaño X es el que se pone en cualquiera de los cuatro, como es una sola altura, ¿no? Al ojo también, si quieren, ¿no? No es que bajen la línea, ¿no? No es que están proyectando y donde choque, sino realmente esta distancia es esta distancia. Y ahí ya saben, un poco por defecto, el tamaño de la sombra. Entonces, ustedes pueden bosquejar esto, pueden saber una idea, por ejemplo, en verano, en las mañanas, o al mediodía, de las mañanas de verano, nuevamente uno en una piscina pues necesita pues que, o sea, el sol está acá, ¿no? En las mañanas de verano, generalmente a esta hora ya debería caerle sol a una piscina, entonces las sombras de este edificio pues seguramente van a irse hacia allá, ¿no? Van a irse por esta zona de acá, ¿no? Porque de alguna manera el sol está viniendo desde acá, ¿no? Desde acá, desde acá, desde acá, hacia el edificio, entonces las sombras van hacia allá también, ¿no? Entonces habría que poner la piscina seguramente pues por acá de repente, ¿no? Entonces ahí el único momento en que podría tener un poquito de problemas es en las tardes de invierno, pero perdón, de verano, pero en las tardes de verano las sombras son así, ¿no? Entonces esta es una zona de acá, por ejemplo, que no tiene sombra nunca, ¿no? Eso ya lo vamos a ver, para eso ayuda también los programas informáticos, pero con esto tranquilamente pueden tomar decisiones muy rápidamente, ¿no? Lo que viene son diseños para soles, eso lo vemos en otro video porque es un poquito más, como les digo, más complicado, pero me interesa por lo menos que cuando ustedes vean una proyección como esta, ¿no? Que es para Lima, rápidamente puedan eh, primero leer que esto lo que tenemos acá es unos recorridos muy verticales, si se dan cuenta. Otra vez regreso acá, ¿no? Esto es esto, más o menos, Lima. No sé cómo se podría hacer las líneas. De alguna manera lo que tenemos acá es exactamente lo mismo que lo de acá, solamente que sin los analemas, ¿no? Pero los recorridos son más o menos los mismos. O sea, el, el día del año va del invierno al verano, ¿no? Este es el verano en Lima y este es el invierno. Este es igualito acá, ¿no? Acá tienen ustedes el invierno acá, ¿no? Que es este,
y el verano acá, que es el inicio del verano, que es este, ¿no? Entonces, miren un poco lo que es Lima y el sol está más tiempo en el año al norte que al sur, porque Lima está al sur. Si nosotros nos vamos más al sur, llega un momento, cuando llega a la línea ecuatorial, por ejemplo, Santiago de Chile, ellos nunca tienen el sol acá arriba, en el cenit, ¿no? Todo el año a las 12 está al norte. ¿Por qué? Porque ellos están ya fuera de la zona tropical, ¿no? Si se van a Punta Arenas, en Chile, o a Bariloche, por acá en Argentina, miren su verano, ¿no? El día es larguísimo, pero el sol no quema mucho, porque incluso al mediodía está bastante inclinado, ¿no? La inclinación al mediodía es acá por lo menos 10, 20, 30, 60 grados con respecto al... No sé, casi casi es el sol de invierno acá en el sur del Perú, ¿no? Y si se van a sitios más extremos, como por ejemplo Finlandia, ¿no? La capital de Finlandia, que podría estar más o menos por acá, ¿no? Miren un poquito cómo es su invierno. Acá estaría Finlandia, Helsinki, ¿no? Entonces su verano es larguísimo, incluso casi no hay noche, porque el sol cuando se oculta está ahí abajito, a 15 grados abajo, menos de 15 grados, está a menos de 10 grados, o sea, hay noches en donde hay luz todo el día, ¿no? Semanas con luz. Pero el invierno pues es bien, no solamente frío, día cortito de 5 horas o menos, y eventualmente un sol súper bajo, ¿no? Entonces esta de acá sigue siendo la equidistante, sí. Ellos usan acá sí la estereográfica porque es un poco más amplio la información que hay acá abajo, ¿no? En todo caso eso, quiero que ustedes viendo una proyección reconozcan si el sol está tirado al norte, está tirado al sur. En el caso de Lima está ligeramente al norte, casi todo el año, pero no todo el año, ¿no? Durante el verano, perdón, voy a regresar al equidistante, este. Durante el verano el sol está un poco al sur, pero también al norte, está casi parejo, norte y sur. Eh, digamos que hacia el sur fastidia más en estas horas, 3, 4, 10, que al mediodía, porque al mediodía el sol está muy alto, ¿no? Y en marzo está casi igual que en diciembre, ¿no? O sea que el verano está por acá, ¿no? Y en invierno, efectivamente, el sol sí se tira más al norte, pero lamentablemente en Lima, buena parte del invierno, sobre todo los días más fríos, no hay mucho sol, ¿no? Pero si tenemos una ventana al norte y entra el sol en invierno, en buena hora. Pero al norte hay que protegerse, porque en verano, incluyendo abril, que es a veces muy fuerte, no solo el sol, sino la temperatura en abril puede mantenerse por encima de 27, 28 veces. En abril podemos tener el sol a 10, 20, 30, casi los veintitantos grados. Quiere decir que necesitamos aleros más o menos grandes hacia el norte, ¿no? Hacia el sur, aleros más pequeños y, ya lo vamos a ver, elementos verticales quizá más que horizontales, ¿no? Bueno, eso es un poco la idea, que ustedes puedan entender esto rápido, ubicar el azimut y altura de cualquier ubicación del Sol, ver el tema de sacar cuánto le cae sol a una fachada, ¿no? Y por último, sacar la sombra a un volumen muy sencillo, pero de una manera aproximada y rápida, ¿no? Teniendo en cuenta que su propia proyección es en el fondo un transportador que te está dando ángulos, entonces al ojo uno puede hacer sobre sus propios bosquejos, ¿no? Luego ya en un programa informático lo haces mucho más, pero la computadora hay que usarla cuando ya uno tenga las decisiones fundamentales, por lo menos, más o menos tomadas, ¿no? Eso por ahora, y en un siguiente video explico lo que es los elementos de protección solar, los parasoles. Eh, y bueno, ambos videos los conversamos en la clase sincrónica, ¿ya? Nos vemos en el día y la hora de clase que hemos quedado. Hasta luego, nos vemos en el siguiente video entonces.